Dios les bendiga. La clase dominical que tenemos en este día es la lección 13. Instrucciones para la vida cristiana. Pablo nos ofrece en este escrito dirección de cómo el cristiano debe de vivir su vida diaria. La verdad práctica dice que los cristianos somos llamados a vivir para Dios y mostrar su bondad. Debemos vivir para Dios, no para nosotros. Nuestro enfoque debe de ser agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es reflejar su bondad hacia los demás, crucificar el yo, el ego. La lectura en clase se encuentra en el libro de Gálatas, el capítulo 6. Y vamos a estar leyendo y estudiando el capítulo completo. Este capítulo habla de la restauración del que tropieza y cae en pecado, la importancia de la humildad del creyente, la ley universal de la siembra y luego una inscripción personal de parte de Pablo. El versículo 1 dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Él dice, si alguno fuere sorprendido, no está hablando de una persona que comete un pecado después de premeditarlo, sino está hablando más bien de alguien que ha sido sorprendido por alguna tentación para la cual no estaba listo, no estaba preparado y por consecuencia cayó. La verdad es que los que queremos hacer bien, a veces somos sorprendidos por un ataque del enemigo. Por eso es que siempre necesitamos estar alerta. Por eso es que Pablo le habla a los efesios acerca de la armadura de Dios para poder resistir. Pero Pablo entendía que todos ocasionalmente hacemos lo que no queremos. Pablo mismo habla sobre esta lucha suya en el libro de Romanos, el capítulo 7. Él dice que las cosas que no quiero hacer las hago y las que quiero hacer no las hago. Así es que Pablo entendía que ocasionalmente todo creyente falla. Y por eso él dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, los que todavía están caminando en el espíritu sin caer, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de restaurarle con espíritu de mansedumbre. En vez de juzgarlo severamente, en vez de echarlo de la iglesia, debemos de buscar la forma de alejarlo de su error, pero con amor. Hay diferentes formas de lidiar con una persona que uno piensa que está mal. Uno lo puede acusar de su mal. Uno puede con ternura tratar de ayudarle a resistir la tentación a hacer lo malo. Y ahí es donde nosotros podemos ayudarnos los unos a los otros. Considerándote. Todos caemos en alguna tentación, ya sea el pecado mental, ya sea el pecado de la lengua. Ninguno de nosotros somos infalibles. Así que debemos de juzgar a los demás con gentileza, con ternura, entendiendo que quizás el próximo que pueda cometer una falla sea yo. Y dice, no seas que tú también seas tentado. Cuando cometes alguna falta, ¿cómo quieres que te traten? Así mismo debes de tratar a los demás. Esta es una reflexión de la regla de oro que Jesús nos dejó, que debemos de actuar con los demás como queremos que actúen hacia nosotros. Versículo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo.
Ayúdase el uno al otro. Sosténgase el uno al otro. Si alguno tropieza bajo su carga, ayúdele a levantarse y a continuar su camino. Esto es lo que Pablo quiere decir cuando él dice que debemos de sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque estamos en el mismo camino difícil, con muchos tropiezos. Y hoy tropieza uno y mañana tropieza otro. Entonces, por eso es que debemos de tener compasión por nuestros hermanos que fallan y hacer todo lo posible para ayudarle a restaurarse. Y así cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley del amor. Él dice que sabrán que sois mis discípulos si os améis los unos a los otros. Pablo propone que tengamos paciencia y compasión mutua, siguiendo el ejemplo de Cristo. Dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo. El que tiene una alta estima de sí mismo, el que piensa que es fuerte, que no necesita ayuda, que no necesita a nadie, que no necesita simpatía, se engaña. Eso es lo que Pablo está diciendo. Uno se cree más sabio y mejor que los demás. Y quizás aún piense que es digno de dictarle a otros. Pero así nunca vamos a ganar el favor de Dios ni el favor de los hombres. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respeto de sí mismo y no en otro. Cada uno someta a prueba su propia obra. Examínese a sí mismo. No se preocupe de las fallas y debilidades y faltas de los demás. Pruebe, examine sus propias obras, su propia vida. Mientras mejor conocemos nuestros corazones y nuestros caminos, menos dispuestos vamos a estar para despreciar a otros y más dispuestos vamos a estar para ayudarles en sus dificultades y aflicciones. Así es que necesitamos someter a prueba nuestras propias obras. Y entonces tendrá motivo de gloriarse. Es extraño, pero alguna gente rebajan a los demás para sentirse mejor de sí mismos, para sentirse superiores. Pero Pablo dice que mejor es la autoexaminación, que te conozcas a ti mismo. Y si tu vida pasa la prueba, si puedes ver que estás haciendo lo correcto, que estás agradando a Dios en tu vida, te puedes regocijar en eso. Y no porque te creas que eres superior a otro. Lo que Dios logra en nuestras vidas cristianas sí es digno de gloriarse. O sea, es digno de darle gracias a Dios porque nos fortalece. Darle gracias a Dios porque nos ayuda a resistir la tentación. Darle gracias a Dios porque ha cambiado nuestro corazón, porque no somos los mismos que éramos antes. Y en eso nos debemos de gloriar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en lo que está haciendo y ha de hacer. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. En el versículo 2 nos anima a llevar las cargas de otros, pero está hablando las cargas de sus pruebas, de sus sufrimientos. Pero aquí está hablando de la responsabilidad. Solo yo soy responsable por mi carga. Y cada cual tiene que llevar su propia carga en ese sentido. Aquí se está refiriendo a la carga de nuestra cuenta delante de Dios. Ninguno puede pagar por el rescate de su hermano porque cada uno de nosotros tiene su propia deuda que pagar. El pecado es una carga espiritual que cae sobre el alma. La mayoría de los hombres están muertos en sus propios pecados y no ven ni sienten la carga espiritual del pecado. Pero hay uno que sí nos puede redimir.
Y ese es Jesús. Y nuestras cargas, por más livianas que parezcan, cuando cometemos un pecado, es una carga pesada porque es una cuenta de la cual vamos a tener que aparecer delante de Dios. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí se está refiriendo a los predicadores y los maestros en las cosas de Dios. Los que enseñan en la palabra, aquellos que han hecho el esfuerzo de trazar bien la palabra de Dios, como Pablo dice a Timoteo. Dice que lo haga partícipe, que lo haga un socio, un compañero, para compartir las bendiciones que Dios le ha dado a usted. En breve, lo que Pablo está diciendo es que la iglesia tiene deber de mantener al que le instruye. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis. Muchas personas se engañan pensando que nadie ve lo que hacen y que no van a tener que dar cuenta. Es como si se imaginaran que pueden burlarse de Dios, que pueden mofarse de Dios y de su palabra, que no tienen que dar cuenta y se equivocan. Pablo aquí habla de la ley de la siembra, y la ley de la siembra yo creo que es una ley universal, no solamente en el reino natural, sino en el reino espiritual. Uno podrá engañar a los demás, pero a Dios no. Él conoce nuestros corazones, así como nuestras acciones. No se puede engañar ni se puede mofar de Él. Él dice, todo lo que el hombre sembrare. Aquí no hay excepciones, a menos que sean excepciones que el mismo Dios haga. Lo que el hombre sembrare. Así como cuando usted siembra una semilla, usted espera que le dé una cosecha de esa fruta, de esa especie. Si usted siembra manzana, tiene el derecho de esperar cosechar manzana, no naranja. Si siembra naranja, eso es lo que va a recibir. Es un milagro que la gente se sorprende cuando ciegan de acuerdo a lo que han sembrado toda su vida. Piensan que pueden vivir una vida desordenada, desatendiendo la palabra de Dios, yendo en contra de su voluntad, y que todo le va a salir bien. Y luego cuando las cosas les salen mal, se sorprenden. No entienden por qué. Pero lo que el hombre siembra, eso también lo segará. Nuestro tiempo aquí en la tierra ahora es tiempo de sembrar. En el más allá vamos a segar según lo que hemos sembrado. Hay dos tipos de semilla, la carnal y la espiritual. Hay dos tipos de siembra, hay dos tipos de cosecha. Y llegará el momento cuando todos hemos de segar de acuerdo a lo que sembramos. Versículo 8. Siguiendo el mismo tema, Pablo dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que siembra para la carne, los que viven una vida carnal, sensual, que siempre están tratando de satisfacer los deseos de la carne, que no le dan importancia alguna a las cosas espirituales, que no le dan importancia a lo que dice la palabra de Dios. Creen que se pueden mofar de Dios. Creen que pueden vivir a su manera y que todo le va a salir bien. Pero el que vive una vida carnal no puede esperar ninguna otra cosecha sino la miseria y la ruina.
el que así siembra, segará la cosecha de satisfacer los deseos carnales y sus males, que viene a ser ruina moral. Me sorprende cuántas personas les molesta tener que someterse a lo que dice la palabra de Dios, con la actitud de que yo voy a hacer lo que yo quiero. No me gusta que nadie me diga qué debo de hacer. Pero si usted se fija, realmente lo que Dios hace en su palabra es darnos advertencia. Yo lo comparo a una persona que llega a una tierra por primera vez y no sabe que está rodeado por peligros, pero alguien le deja un mapa, le deja instrucciones y le dice, por ejemplo, al norte hay este peligro, al sur hay otro peligro, y le advierte las áreas que debe de evitar para salvaguardarse su vida. Y eso es lo que Dios hace en su palabra. Cuando Dios nos dice que no cometamos adulterio, es porque Él sabe que el adulterio destruye el hogar. Cuando Él dice que no debemos de robar, que no debemos de mentir, etc. Todas estas cosas que Dios nos dice que evitemos es para nuestro propio bien. No es Dios tratando de ser un dictador. Es Dios advirtiéndonos que en estas cosas hay peligro. Que a la larga en estas cosas lo que vamos a cosechar no es bueno. Pero el que siembra para el espíritu, el que se alimenta en lo espiritual, va a tener una cosecha final. Vida espiritual aquí y en el más allá, vida eterna. Versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sinceramente, todos tenemos la tendencia de cansarnos en cumplir, en hacerlo bien. O sea, como dice aquí, sembrar en el espíritu. Nos parece que la cosecha está muy lejos. Nos parece que es mucho lo que tenemos que sacrificar, mucho lo que tenemos que evitar. Pero el Señor nos dice, por medio de Pablo, que no nos cansemos, que persistamos, que a su tiempo, fíjese, toda cosecha tiene un tiempo determinado. Si usted siembra alguna semilla, esa semilla toma cierto tiempo en germinar, cierto tiempo en producir el fruto que sea, y para que ese fruto madure, toma tiempo. Usted no puede sembrar una semilla hoy y mañana estar molesto porque ya no tiene una cosecha. Y así es en la vida. La cosecha siempre tiene un tiempo determinado. Cuando todo lo que hemos sembrado ha tenido el tiempo necesario para producir un fruto maduro. Y hasta entonces no se puede cegar. Lo que hacemos por el Señor toma tiempo para llegar a la cosecha. Y ese tiempo está bajo el dominio absoluto del Señor. Pero dice que segaremos. Si somos fieles, vamos a recibir la cosecha. Si no desmayamos. Necesitamos tomar todas las medidas necesarias para asegurarnos que no vamos a desmayar. El premio es prometido para el que persevera. ¿Qué dice en Apocalipsis 2:10? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es el tiempo de la cosecha. Debemos hacer lo bueno toda nuestra vida para que al final y en la eternidad podamos cosechar lo que Dios nos promete. Versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Recordemos que nuestro tiempo es limitado, por eso Él dice que según tengamos oportunidad. Debemos de sembrar mientras podemos. Jesús dijo que era necesario hacer la voluntad de su Padre mientras el día dure, porque vendrá la noche cuando nadie puede obrar.
Juan 9:4. Y hagamos bien a todos. La regla cristiana es hacer lo bueno. Y sobre todo, amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Por eso dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí en el versículo 11 hay un cambio, pudiéramos decir, de tema. Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo acostumbraba a dictar sus cartas y otro las escribía. Se cree que probablemente era porque tenía alguna enfermedad de la vista. Pero aquí él se esforzó para escribirle y aparentemente debido a la deficiencia en su vista tuvo que escribir con letras grandes. Algunos piensan que la deficiencia en su vista es el aguijón en la carne al cual él se refiere en otro pasaje. Quizás esto explica por qué él escribió a los Gálatas en Gálatas 4:13 que cuando él llegó a ellos no lo despreciaron por su debilidad, sino que aún hubieran estado dispuestos a dar sus ojos por él. Sus ojos. Quizás esto también está señalando algún problema que él tenía en la vista. Os escribo de mi propia mano. ¿Por qué era tan urgente escribirle? Que lo hizo con su propia mano, que no esperó hasta que pudiera dictar la carta. Posiblemente porque él era motivado por el peligro espiritual que él creía que estaban sus amados Gálatas. Y él escribió, quién sabe con cuánta dificultad, con su propia mano. Versículo 12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Aquí vuelve Pablo al tema del cual era hablado a través de esta carta a los judaizantes. Los que querían obligar a los cristianos que eran gentiles a cumplir la ley, a circuncidarse, a guardar el sábado, etcétera, etcétera. Él dice que estos son los que quieren agradar en la carne. ¿Qué quiere decir con esto? Que los judaizantes, aunque habían aceptado a Jesús como el Mesías, querían no ser rechazados por sus hermanos judíos. Por eso no querían partir con las tradiciones de sus padres, no estaban dispuestos a hacer tal sacrificio por el evangelio, porque preferían agradar a sus hermanos en la carne. Sin embargo, querían obligar a los Gálatas gentiles a hacer un sacrificio mayor que el de ellos, y un sacrificio inútil, someterse a la ley. Esto hacía a los judaizantes indignos del Señor Jesucristo y de la cruz de Cristo. Porque el cristiano que trata de agradar en la carne, agradar a los que andan en la carne y no en el espíritu, se exponen a caer de la gracia y ser indignos de Jesús. Él dice que lo hacen para no padecer persecución. Porque el judío que aceptaba la salvación por la fe en Jesús y echaba a un lado los rudimentos de la ley, era perseguido por sus compatriotas. Así como Pablo persiguió a la iglesia y luego fue perseguido por los judíos. Esto indica que la religión de estos judaizantes era superficial. Muchos que se llaman creyentes están satisfechos con un mínimo de religión para tener una buena apariencia entre los hombres, para que no lo llamen fanático, para que no lo llamen como en Nueva York llamaban a los cristianos aleluya con desprecio. Y algunos, para que no se note esa diferencia, como dije, se conforman con un mínimo de religión. No están dispuestos a hacer los sacrificios que son necesarios para agradar a Dios por completo. Mire lo que dice Pablo en el versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne.
ni aun los mismos que se circuncidan. Ni los judaizantes podían guardar la ley en todos sus detalles, ni los gentiles gálatas podían cumplir la ley, porque ninguno lo ha podido hacer aparte de Jesús. Sin embargo, Pablo dice, quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. Ellos los quieren someter a ustedes a la ley que ellos nunca han podido cumplir, para que ellos puedan alardarse de los gentiles que se han ganado convirtiéndolos del cristianismo al judaísmo. Y luego Pablo presenta el contraste con él, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. En contraste a lo que Pablo acaba de decir de los judaizantes, que querían gloriarse, querían alardarse de los cristianos que ellos habían convertido al judaísmo. Pablo no quería gloria ninguna entre los hombres por predicar el evangelio. Lo que él quería y lo que le traía mayor gozo y satisfacción era la cruz de Cristo. Era hablar de el sacrificio que Jesús había hecho en la cruz por nosotros. Su oración era que nunca se fuera a gloriar en nada sino en la cruz. La cruz se refiere a los sufrimientos de Jesús, su muerte en la cruz, la salvación que es alcanzada para nosotros por medio del crucificado. El creyente ha muerto al mundo, dice Pablo, y el mundo a él. Mientras más consideramos los sacrificios y los sufrimientos que el Señor Jesús recibió en el mundo, menos amamos al mundo. Todas las cosas son sin valor comparadas a Él. Versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo está diciendo que para Dios la circuncisión en sí era algo indiferente, de poca importancia. Dios había puesto la circuncisión como una señal entre él y el pueblo judío, pero de ahí en afuera la circuncisión no tenía ningún valor. Lo que sí vale delante de Dios es una nueva creación o una nueva criatura. El creyente es una nueva criatura, no es ni judío ni gentil, sino hijo de Dios. Es hecho la imagen de Cristo y mostrando su fe en Él. Las cosas viejas han pasado, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17. Hay una visión nueva, nuevos deseos bajo la influencia del Espíritu Santo. Se está refiriendo a un cambio de mente y un cambio de corazón. Dice el versículo 16. A todos los que anden conforme a esta regla, o sea, los que se han sometido para ser convertidos en nuevas criaturas, que comprenden lo importante que es ser una nueva criatura en Cristo. A ellos Pablo les desea, hace una oración, que reciban paz y misericordia. Es una bendición que Pablo está pronunciando sobre ellos. Paz para con Dios y con nuestra conciencia, y misericordia, que es el perdón de Dios. Y al Israel de Dios. Aquí parece que Pablo se está refiriendo a todos los que son nuevas criaturas como el Israel de Dios, el pueblo de Dios ahora. Ya el pueblo de Dios no era sencillamente los descendientes de Abraham. Ahora el pueblo de Dios son todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador y que el Espíritu Santo los ha convertido en una nueva criatura. Versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hasta este momento Pablo no había
usado su autoridad apostólica para imponer esta sana doctrina sobre los Gálatas, sino que les había aconsejado tiernamente. Pero aquí Pablo hasta cierto punto está exigiendo que respeten su autoridad como el padre espiritual de ellos. Nadie me cause molestias, nadie dispute mi autoridad como ministro de Dios y apóstol. ¿Por qué? Porque llevo en mi cuerpo. Pablo señaló que había demasiado de mucha evidencia en su cuerpo de lo mucho que él había sufrido por Cristo. Llevaba heridas causadas por los enemigos del Evangelio y los enemigos del Señor, por aferrarse a Cristo, por aferrarse al Evangelio. Y esto era en contraste con los judaizantes que se preocupaban más por agradar a la carne, a los hombres. Llevo las marcas. Pablo contaba las cicatrices que había sobre su cuerpo, marcado con hierro. Había sido azotado 5 veces por los judíos, recibiendo 40 azotes menos 1. Y seguramente el cuerpo de Pablo estaba cubierto de las heridas, las cicatrices de esas heridas. Y él dice que él lo compara a las marcas que llevaban los esclavos, donde se le ponía el nombre o la marca de su amo. Por eso él dice que él llevaba las marcas de Cristo. En otras palabras, él había sido sellado. Se podía ver en su cuerpo la evidencia que él era apóstol de Jesucristo. Versículo 18 para terminar. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Es interesante que él los llama hermanos, aunque ellos eran más bien sus hijos espirituales. Pero aquí él los trata con esta bondad y humildad como hermanos. Aunque los había tenido que regañar, los había tenido que aconsejar. Pero aquí vemos la evidencia de su humildad, de su tierno amor. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Se despide Pablo aquí con una oración muy seria, esperando que ellos puedan disfrutar de la gracia o el favor de Jesucristo. ¿Sabe algo? Nosotros no necesitamos nada más que la gracia de Jesucristo para ser felices. Pablo no oró que la ley de Moisés o la justicia por las obras, sino que la gracia inmerecida de Cristo fuera con ellos. Y dice, con vuestro espíritu. Su gracia no estuviera en la carne, contra lo cual él les advertía, sino en la parte más elevada de su ser, el espíritu. Permita el Señor que nosotros podamos vivir la vida cristiana en una forma que agrade a Dios, que podamos vivir para Él y no para nosotros, que podamos reflejar su bondad hacia los demás, crucificar el yo, el ego. Que Dios les bendiga.